Para empezar a explicar la razón y cómo empezamos a trabajar nuestros sueños, quisiera empezar a contar una historia. La voy a contar en un formato como si fuera un cuento, pero fue una historia que es realidad. Y es una historia de dos hombres buscando el inconsciente y una mujer guiándolos a encontrarlo. Voy a empezar contando la historia de Carl Jung, que cuando era un joven médico empezó a trabajar en una clínica que se llamaba la Clínica Burlosy en Zúrich, y tenía un jefe que era un médico muy innovador que se llamaba Eugene Blower, y Eugene Blower estaba haciendo una experimentación de algo muy innovador que se llamaba la asociación de palabras, y esto lo trabajaban con pacientes de esta clínica que sufrían de esquizofrenia. Eran una serie de conexiones, de cables que se conectaban en lugares importantes del cuerpo para estar midiendo el pulso y la respiración, y ellos tenían que hacer asociaciones con las palabras que decía el médico y se podían dar cuenta cuando se aceleraba la respiración o se paraba la respiración o había una reacción que tenían en el cuerpo cuando oían estas palabras. El doctor Blower le dio a Jung un libro de un joven psiquiatra que vivía en Viena con el nombre de Sigmund Freud, y este libro era un libro muy innovador que se llamaba La interpretación de los sueños. Jung lo intentó leer, pero se dio cuenta que no tenía todo el conocimiento que se requería para realmente entender las aportaciones de este libro, pero lo dejó en un lado sabiendo que iba a regresar a leerlo cuando ya tuviera toda la información necesaria para poder entender. Para introducir a Sabine Spielren llega a la clínica Burlosy en 1904. Ella es una joven de 18 años rusa que está presentando lo que en ese momento se le conocía como histeria. El doctor que se hace cargo de ella es Jung, que es este médico, como les acabo de decir, joven, también recién casado, esperando un bebé, y le toca tratar a esta mujer que está sufriendo de estos síntomas que son muy visibles porque le dan como tics a esta chica. Y él empieza a trabajar con ella con este método de la asociación de palabras. Se da cuenta que es impresionantemente inteligente, pero también piensa que ella pudiera ser un gran candidato para este método innovador que está haciendo Freud en Viena para tratar a mujeres sobre todo. Este método se llama The Talking Cure, la cura del habla, y esto hace que Jung empiece a escribirse mucha correspondencia con Freud hablando del caso de Sabina. Sabina, estando tratada de esta manera, empieza a recuperarse de una manera impresionante, a tal punto que Sabina se vuelve asistente de Jung, trabajando con este método de la asociación de palabras con otros pacientes de la clínica. Y lo que es muy interesante es que esta máquina es lo que después se convertirá en lo que conocemos ahora como el detector de mentiras. Aquí podemos ver cómo Sabina es la razón por la cual Jung y Freud empiezan a tener esta relación tan estrecha. De hecho, hay una película de Hollywood de Cronenberg que se llama Métodos Peligrosos y que habla de toda esta relación, pero tristemente esta dramatización hace poner a Sabina como si fuera una tentadora. La pintan como un agente de caos y de desgracia, y tristemente no se le dé el crédito que a ella se merece. No solamente se alivió de los síntomas que tenía, sino que se fue a estudiar a Suiza psiquiatría, se volvió doctora, fue parte del grupo psicoanalítico de Freud. Después se fue a Rusia, creó un proyecto que se llama las Escuelas Blancas,
donde estaba especializada en psicología infantil y sexualidad. Y hoy en día se ha hecho más evidente todas las contribuciones que Sabina hizo al área de psiquiatría y de psicología, y sobre todo también era muy importante su búsqueda del inconsciente. Pero tristemente nunca ni Freud ni Jung le han dado ningún tipo de crédito. De hecho, ella escribió su tesis con el título de La destrucción como causa de llegar a ser. Habla justamente de la fuerza que tiene la creación y de la necesidad de poder dirigir esta fuerza creativa de tal manera que pueda ser algo productivo y no algo que nos pueda llegar a destruir. Esto para los artistas lo van a poder entender muy bien, porque los artistas tienen que luchar con esta fuerza creativa que o se convierte en una pieza de arte o acaba siendo una fuerza que puede tener estragos. Como les dije que iba a ser un cuento, ahora nos vamos a ir un poco hacia el pasado y vamos a visitar un poco lo que fue la infancia de Jung y de Freud, que esto es muy importante para explicar un poco mejor el libro rojo, que es lo que ahora nos estamos tratando de explicar. Y me gustaría hablar un poquito de Freud. Freud creció en unos tiempos muy turbulentos en la ciudad de Viena. Había un ambiente muy fuerte que era antisemita, y a Freud le toca ser testigo cómo a su padre le faltan al respeto o es ridiculizado públicamente, y su papá, en vez de defenderse, como que huye de estos enfrentamientos, ¿no? Claramente esto le rompió el corazón al pequeño Sigmund, y él también, como que era algo que él se prometió a él mismo desde una edad muy temprana, que esto nunca le sucedería a él, que a él no lo pondrían en ridículo ni lo humillarían jamás. La familia de Freud, que era una familia muy numerosa, también un poco como fuera lo normal, porque el padre era mucho más grande que la mamá. Todos vivían en un departamentito muy chiquito. La mamá era más joven que los hermanos grandes del pequeño Sigmund. Entonces había este sentimiento de que el papá parecía su abuelo, sus hermanos podrían ser su padre. Entonces había toda esta dinámica que a lo mejor pudo en algún momento alimentar algunas teorías también del complejo de Edipo. Pero bueno, eso es otro cuento. Pero regresando a Freud de chiquito, Freud y su familia siempre le hicieron sentir que él iba a llegar a hacer cosas muy importantes. Freud tenía sueños, le encantaban los sueños heroicos. De hecho, él admiraba mucho a Napoleón, y él desde muy chiquito sabía que iba a hacer cosas muy, muy grandes. Que nos vamos a ir ahora al futuro, porque Jung es 20 años más joven que Freud. Jung es el hijo de un pastor protestante y de una mujer muy excéntrica, y aunque vivían también como Freud, estos dos chicos estaban en familias que había mucho amor. Jung, por su lado, desde muy chiquito se dio cuenta que su papá predicaba lo que él no creía. O sea, se dio cuenta que su papá predicaba y había perdido la fe, y esto a este chiquito le causó también un dolor muy, muy profundo. Y por otro lado, también su mamá, que era otra mujer muy interesante, pero tenía una salud muy precaria. Ella se enfermaba, y entonces llegaban otras mujeres a cuidar a Jung, pero eso lo hizo crecer a él un poco sintiendo que las mujeres no eran mucho de fiar, que eran muy frágiles y se enfermaban, y entonces tenían que venir otras a hacer lo que la mamá tendría que haber hecho. Entonces Jung desde muy chiquito se dio cuenta que él era muy retraído, pero cuando empezó a la escuela se empezó a dar cuenta que era o muy retraído y vivía dentro de él, o de repente era muy efectivo para estar hablando hacia afuera.
Entonces, desde muy chiquito se dio cuenta que había estos dos espacios, que era el interior y el exterior, y en estos dos espacios se volvió muy bueno, muy ágil. Llegó un momento en que hasta les puso nombre. Uno era la personalidad número 1 y la otra era la personalidad número 2. Tanto Jung como Freud escogieron ser médicos y contra todas las opiniones familiares decidieron por irse por psiquiatría, que en ese entonces era una rama de la medicina la cual desaconsejaban siempre meterse ahí porque todo esto no estaba como muy entendido, no era una ciencia como muy respetada. De repente se hablaba que eran la gente que iba a trabajar con los loquitos, ¿no? Había como cierto estigma con eso. Entonces estos dos hombres en diferentes momentos y diferentes ciudades deciden seguir esta línea. Regresamos a este momento donde estos hombres empiezan a tener contacto por el caso de una chica que es una buena candidata para esta nueva manera de tratamiento, que es la cura del habla, que es la que está llevando a cabo Freud. Y el día que se conocen, Freud y Jung viaja a Viena con su esposa, conoce a Freud y no paran de hablar por 13 horas seguidas. En el tiempo que ellos dos trabajan juntos, hacen investigaciones impresionantes. Freud ve a Jung con todo el potencial, al punto de que lo vuelve también alguien muy importante en el círculo psicoanalítico, y empiezan también a dar conferencias juntos. Y también aquí sucede algo, que es que se constelan unos arquetipos donde Freud ve a Jung como su heredero, que él va a llevar a cabo, él va a cargar con su legado, y para Jung, Freud se vuelve un ejemplo de un padre. Lo admira tanto, le da tanto orgullo poder estar compartiendo con él toda esta investigación, que se hace esta relación se hace verdaderamente una relación muy importante de trabajo, pero también súper importante de amistad. Lo único que empieza a suceder es que Freud, por tener la necesidad de hacer de la psicología una ciencia muy respetada, se vuelve muy dogmático. Y una de las cosas que él siempre quiere reforzar es que las fuerzas del inconsciente, que son fuerzas que están reprimidas, él dice que estas fuerzas son de naturaleza sexual, son fuerzas sexuales que son reprimidas. Y aunque Jung está de acuerdo con él, empieza a sentir que sí es cierto, pero que no son las únicas fuerzas que están en el inconsciente, y él empieza a sentir que también hay un elemento espiritual. Cuando lo llega a platicar con Freud, se preocupa y dice que no va por ahí el estudio. De hecho, lo siente hasta tajante y siente que hay como un dogma ahí con el cual no hay manera de poder entrar en esa investigación con Freud. Entonces, en un viaje que hacen a los Estados Unidos, Jung se atrevió a presentar esta idea, y tristemente Freud se siente traicionado y de alguna manera también humillado. Y esto es interesante porque en este punto se empiezan a asomar estos complejos tempranos que tienen estos dos hombres, porque por un lado Jung siente que él no puede predicar en lo que no cree, que es esta herida temprana que vivió con su papá, pero por el otro lado Freud tampoco puede perdonar un acto como de humillación, ¿no? De falta de confianza. Entonces, tristemente, el complejo que estos dos hombres vienen cargando desde jóvenes no los deja ver que esto, si no ponen atención, va a ser el principio del final de una relación tan importante como la de ellos. Y en un viaje, se cuenta que en el viaje de regreso a Europa,
Jung tiene un sueño de un sótano, es como un lugar arcaico donde hay dos cráneos y estos dos cráneos él lo entiende como el cráneo de él y de Freud, pero él lo interpreta como la esencia de la existencia, ¿no? Donde están ellos tratando de llegar a justamente a la excavación primaria de lo que son ellos, pero tristemente Freud lo entiende como la muerte de ellos dos. Entonces ahí es lo que se cuenta que es la ruptura de esta amistad. Y esta plática es importante porque cuando ellos rompen, Jung cae en una depresión profundísima en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, y Jung empieza a tener visiones y pesadillas tremendas. Las visiones, ve a Europa sumergida en sangre, y esto obviamente es muy interesante porque poco después viene la Primera Guerra Mundial, y es cuando él, teniendo todas estas imágenes y sueños, decide que en vez de ignorarlos, los va a empezar a escribir y a dibujar, y es cuando empieza a hacerlo en unos libritos negros que después se van acumulando y se vuelve lo que ahora conocemos como el libro rojo. Lo que es bien interesante con esto es que Jung empieza también a dibujar mandalas diarias que según él son como un retrato del paisaje interno que tiene todos los días. Entonces las mandalas se vuelven la representación de su yo. Entonces es interesante porque también esto es, las mandalas también es una representación visual que ayuda a la meditación, que ayuda a uno a tener un centro. Él trabaja con estos dibujos y hace también muchos ejercicios que aprendió con la asociación de palabras. De hecho, él juega mucho con los personajes de sus sueños, de hecho les pone nombre, de hecho también se imagina conversaciones que tiene con estos personajes. Estas conversaciones las empieza a escribir como si fuera un pergamino de la Edad Media, y también empieza a hacer lo que ahora le llamamos como amplificación, ¿no? Porque obviamente él estaba haciendo estos textos como si fueran estos escritos medievales, pero era algo que él estaba haciendo en esa época que era un poco durante y después de la Primera Guerra Mundial. Este trabajo obviamente lo comenta con pocas gentes, de hecho nunca pensó que se pudiera hacer público, pero un día platicándolo con un amigo de él que se llama Richard Wellheim, este amigo le presenta un libro que está en ese momento traduciendo al alemán, y es El secreto de la flor de oro, que es un libro taoísta de la meditación. Cuando se da cuenta Jung de este libro y de lo que quiere decir, se da cuenta que él justamente está trabajando con este principio de la alquimia. Y es ahí cuando deja de trabajar en el libro rojo y se pone a estudiar la alquimia. Esta otra parte de la historia es muy interesante porque la alquimia, y ustedes a lo mejor ya lo saben, es un proceso de transformación que proviene de varias culturas antiguas como Egipto, Persia, India, China, la antigua Grecia y también la Europa medieval. La alquimia occidental ha tenido estrecha relación con el hermetismo, que es un sistema filosófico asociado con Hermes, que es el dios griego, y también es el mensajero de los dioses, que es el que atraviesa el umbral de los dos mundos. Aquí una vez más, este salto entre dos mundos. Y a este dios que está saltando entre un mundo y el otro, se le conoce como el alquimista. Se podría entender que la alquimia habla metafóricamente de cómo convertir materia en oro o la búsqueda de la piedra filosofal. Esta práctica se podría entender como el antecesor de la química moderna. Hay un elemento de secreto en esta práctica, ya que los alquimistas de la Edad Media
podrían ser acusados de herejes o de brujería. Esta búsqueda por la comprensión de todas las cosas en la naturaleza, de fenómenos astrales, biológicos y psíquicos y hasta el origen de las enfermedades, es lo que podría ser la búsqueda de la alquimia. Cuando se hacen estos procedimientos siempre están 4 factores o 4 elementos muy presentes, que aparte también son elementos que son de fuerza destructora, pero que también tienen la capacidad de creación. Entonces aquí la tensión entre la creación y la destrucción. Y estas fuerzas son el fuego, el agua, la tierra y el aire. Y el proceso de cómo estas cosas se van transformando. Observando con especial atención las etapas de cambios químicos y físicos que las acompañan. Y estos traen ciertos nombres que en alquimia se usan mucho, que es el calcinatio, solutio, sublimatio, coagulatio, conutio, separatio, mortificatio o putrefacto. En pocas palabras, la transformación de material indeseado al oro o la piedra filosofal. Y algo muy interesante es que se habla mucho de material indeseado, lo que uno muchas veces hasta le puede provocar asco, es muchas veces ese material que trabajando con él lo puedes llegar a transformar. Jung al comienzo, cuando empieza a hacer su libro rojo, él le llama la confrontación con su inconsciente. Y una vez más le tocó afrontar lo que no quería ver, lo que era más fácil correrle. Pero en el caso de él, no solamente la afrontó, sino que la abrazó y le dio este espacio maravilloso de un libro que lo trató como si fuera una pieza de arte. Lo que es muy bonito es que él termina de hacer su libro cuando entiende lo que estaba buscando, que encontró la alquimia y entonces lo deja y se vuelve a estudiar esta alquimia. Lo que es interesante con esto es que en este pequeño cuento podemos ver cómo estas 3 ejercicios que trabajamos durante todo este tiempo que decidimos hacer nuestro libro rojo, de repente 2 meses después de decidir que queríamos hacer esto, nos toca una crisis mundial, no una primera guerra mundial, sino otra cosa que le pega a todo el mundo y que nos hace sentirnos que todos somos iguales, y que es la pandemia. Y ya tenemos un grupo que hicimos este compromiso de estarnos platicando nuestros sueños. En muchos momentos queríamos escaparnos, no queríamos contar estas cosas que nos podía dar vergüenza o de alguna manera queríamos pretender que eran imágenes que no eran importantes, y las sorpresas que nos empezamos a dar. Pero contar este cuento es importante para explicar la importancia de estos 3 ejercicios, que fue la asociación de palabras y que fue también la amplificación que es encontrar una palabra y ver cómo, o un motivo, pudiéramos decir el agua, y ver cómo haciendo la amplificación del agua, cómo otras culturas valoran o le tienen miedo al agua. Eso podría ser una amplificación. Y la otra es la imaginación activa, que es lo que Jung hacía y que realmente hacen todos los artistas, que es jugar con todos estos elementos y a dejar el ego aparte, y a través del juego se van creando estas imágenes y estas piezas que nos van acercando al valor y a lo que estos mensajes o este lenguaje simbólico del inconsciente se quiere ir revelando poco a poco. Gracias por poner atención en esta plática, y ahora les invito a que oigan la presentación de las artistas para que puedan escuchar su proceso en convertir sus sueños en piezas de arte.